Lo que estás a punto de escuchar es el testimonio de alguien que vivió algo imposible y que hasta hoy no sabe por qué fue elegida. Bienvenidos a Diario del Infierno. Nunca fui una persona nerviosa ni sugestionable. Antes de entrar a la preparatoria, llevaba una vida bastante normal. Pero ese cambio, aunque muchos lo ven como algo insignificante, a mí me cayó como un peso enorme encima. Nuevos horarios, más tareas, presión constante y un cansancio que no se iba ni durmiendo. Mi cuerpo estaba agotado, pero lo peor era la mente. Siempre se sentía acelerada, como si siempre estuviera alerta. Fue más o menos en ese tiempo cuando empecé a sentir que algo no estaba bien en la casa. No hablo de ruidos normales ni de esa sensación típica de estar solo. Era distinto. Era como si alguien más respirara el mismo aire que yo, aunque no pudiera verlo. Al principio solo era incomodidad. La sensación de ser observada desde los rincones, desde los espacios donde la luz no alcanzaba del todo. Bajaba las escaleras y sentía que algo estaba detrás de mí. Subía y me apresuraba sin saber por qué. Me repetía que eran mis nervios, el estrés o falta de sueño. Hasta que una tarde lo vi. Fue de reojo, como suelen pasar las cosas que no quieren ser entendidas. Vi una figura pequeña, demasiado baja para ser una persona. Su cuerpo era abultado, desproporcionado, como si estuviera mal armado. Se movía rápido, bajando las escaleras de una forma imposible, retorciéndose mientras avanzaba. No caminaba, corría, y cada movimiento venía acompañado de un sonido, como si fueran huesos tronando. Me quedé paralizada. No grité, no corrí. Solo sentí como el frío me subía desde los pies hasta la cabeza. Cuando quise volver a mirar, ya no estaba. Pensé que había sido mi imaginación, hasta que volvió a aparecer. La casa abandonada de al lado siempre me había incomodado. Nadie vivía ahí desde hacía años, y aún así, a veces parecía que había movimiento. Una noche, al asomarme por la ventana, lo vi adentro. Estaba parado, apenas iluminado por la luz de la calle. Fue entonces cuando noté sus ojos. No tenían pupilas, no tenían color. Eran completamente blancos, vacíos. Y aún así, sentí que me estaba mirando. Desde ese día, la sensación de amenaza se volvió constante. Dormía mal, comía mal, vivía con un nudo en el estómago. Y aunque no siempre lo veía, siempre lo sentía cerca. Como si supiera exactamente dónde estaba yo y cuándo estaba más débil. Hubo un día en particular que marcó un antes y un después. Es un día que todavía me cuesta trabajo recordar, sin sentir ese mismo miedo en el pecho. Yo estaba sola en casa y me metí a bañar para tratar de relajarme, pero ni eso lograba quitarme la tensión que sentía. Entonces lo escuché. Eran pasos rápidos recorriendo la casa. No se escuchaban como pasos normales. Eran irregulares, apresurados, acompañados de ese sonido desagradable que ya había escuchado antes. Intenté convencerme de que era el eco del agua o que mi mente estaba jugando conmigo. Pero el sonido se acercaba, bajaba y subía como si algo pequeño corriera sin rumbo. Y entonces ocurrió lo peor. Escuché como algo pronunciaba mi nombre, no como lo hace alguien cercano, no era con cariño, con una mención fría, como si supiera perfectamente quién era yo. En ese momento, el corazón me latía tan fuerte que me dolía. Después de eso, los pasos se volvieron una carrera directa hacia el baño. Algo se lanzó contra la puerta, no con las manos, sino como si hubiera hecho eso con la cabeza, golpeando una y otra vez la puerta.
Eran golpes llenos de urgencia. La puerta vibraba y yo no podía moverme. Sentía mucho miedo. Y en medio del pánico, hice lo único que se me ocurrió: rezar. No fue por fe profunda, sino por puro instinto. Cerré los ojos y repetí palabras que había escuchado desde niña, como si fueran un escudo improvisado. Y de pronto, los golpes se detuvieron. El silencio fue aún más aterrador. Salí temblando esperando encontrar marcas, daños, alguna prueba de lo que había escuchado, pero no había nada. La puerta estaba intacta, la casa estaba en calma, pero aquello no terminó ahí. Durante meses seguí escuchándolo. Pasos por la noche, ruidos en las escaleras, esa presencia constante que me observaba sin mostrarse. Yo me consumía lentamente. El estrés me estaba destruyendo. Fue entonces cuando decidieron que pasarían las vacaciones de verano en casa de mi abuela. Ese cambio fue como respirar después de estar bajo el agua. Allá comencé a dormir mejor, comí mejor y me sentía protegida. Y por primera vez en mucho tiempo no sentí esa presencia. Pensé que todo había quedado atrás. Y cuando regresé a casa después del verano, algo había cambiado. El ambiente se sentía distinto, más ligero. Caminaba por los mismos pasillos, subía y bajaba las mismas escaleras, pero ya no sentía esa presión en el pecho. Los días pasaron sin incidentes. Las noches volvieron a ser silenciosas. La casa abandonada seguía ahí, igual de deteriorada, pero ya no veía movimiento dentro, ni sombras, ni ojos blancos mirándome desde la oscuridad. Nunca volví a ver a esa cosa, nunca volví a escucharla. Con el tiempo, empecé a preguntarme si todo había sido producto del estrés. Mi abuela decía que cuando uno está roto por dentro, algo puede intentar colarse, no necesariamente algo sobrenatural. A veces son los miedos tomando una forma. Pero hay detalles que no encajan, sonidos que no se explican, y ese conocimiento exacto de mi nombre. La verdad es que no sé qué fue todo eso que viví. Hoy llevo una vida normal, pero cada vez que paso por una casa abandonada, cada vez que escucho unos pasos apresurados en la noche, algo en mí se tensa, porque aún quiero creer que todo fue una etapa, una crisis, una mala racha. Y la verdad es que nunca supe por qué apareció justo en ese momento de mi vida, y tal vez nunca lo sabré. Gracias por acompañarnos a lo largo de esta historia. Si te gustó, compártela con alguien que ame el misterio como nosotros. Suscríbete para explorar juntos los rincones más oscuros de lo desconocido. Nos encantaría saber qué piensas. Y si tienes tus propias historias de terror, compártelas en los comentarios. Aquí, en Diario del Infierno, queremos conocerlas todas. Recuerda, a veces lo más aterrador no es lo que ves, sino lo que sientes cuando todo se queda en silencio. Nos vemos hasta la próxima.